Bienvenidos a esta nueva lección de la materia ética y valores. Lección número 2, actos morales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para comenzar esta unidad, esta nueva lección, es las competencias que se pretenden alcanzar al finalizar la unidad. Las competencias que se pretende alcanzar son reflexionar sobre la conciencia moral. Los objetivos también para alcanzar es diferenciar los elementos del acto moral, conocer los tipos de conciencia y reconocer los tipos de conciencia en las relaciones cotidianas. Todo ello lo vamos a ir adquiriendo a medida de la explicación de este video, después en las lecturas e investigaciones que van a hacer ustedes y sobre todo al momento que hagan sus inferencias cuando realicen sus trabajos. Los actos morales son actos humanos, voluntarios, que podemos elegir realizar o no y podemos valorar según las normas y criterios morales que hayamos asumido previamente. Ante la posibilidad de elegir, el primer elemento de estos actos que se nos muestra es la existencia de un motivo para los mismos. El motivo es la causa directa de realización del acto. Esto que acabo de leer, que se presenta como resumen en esta unidad, es la síntesis de lo que vamos a tratar a lo largo de esta unidad. Poder diferenciar qué es un acto moral, qué es un acto humano. Pero para poder llegar a ello, tenemos que descubrir y ver a la persona, al ser humano, al hombre, como un ser que tiene dos dimensiones desde el punto de vista filosófico. Uno como ser biológico y otro como ser cultural. En cuanto a ser biológico, implica todo aquello en el cual nuestros procesos fisiológicos, nuestras células, nuestra anatomía, todo aquello que es material y que hace que pertenezcamos a la naturaleza. Eso es nuestro ser biológico. Es algo que responde a las leyes naturales y que es heredado genéticamente. Ninguno de nosotros pudimos elegir el color de ojos. A lo mejor cuando me están escuchando y están viendo esta presentación, dirán, a mí me hubiera gustado tener el color de ojo de tal tipo. O ninguno eligió el color de piel, ni la estatura. Eso lo elegimos, no lo elegimos, eso lo adquirimos por nuestra carga genética. Junto con nuestra carga genética, en cuanto a seres biológicos, tenemos unos procesos fisiológicos a los cuales respondemos inconscientemente o conscientemente. Por ejemplo, y eso después lo veremos cuando realicemos las definiciones de los actos humanos y actos del hombre. La respiración. En este momento que hablo de respiración, estás tomando conciencia de que estás respirando, pero normalmente no estamos conscientes de que estamos respirando. Sentir hambre. Nosotros no podemos, frente a un periodo extenso o corto, depende la persona, en mi caso es más corto que extenso, podemos sentir hambre. ¿Por qué? Porque queremos adquirir alimentos. Esos alimentos se convierten en energía. Nadie puede decir o tratar de no sentir hambre. ¿Por qué? Porque responde a leyes naturales. Porque he heredado genéticamente, porque es un proceso fisiológico que busca que el cuerpo se abastezca de nutrientes que le van a servir como energía. Ahora bien, eso en cuanto a ser biológico. Y la persona también es un ser cultural en cuanto aprende a través del proceso de socialización. En ese proceso de socialización, la persona descubre los símbolos, mientras todo lo que es el símbolo entra el lenguaje articulado, el arte. ¿Por qué? Porque son un conjunto de elementos, de características, en cuanto al lenguaje de fonemas, que representan algo. Cuando yo digo casa, y me refiero a un hogar, estoy hablando en castellano y ustedes al escucharlo piensan en una casa. Eso es social, eso es símbolo. Pero si yo digo house, que es casa,
en inglés, el que no conozca el idioma inglés no le va a representar nada. Y así podemos hablar de diferentes lenguajes donde cada palabra es un símbolo que representa y tiene una significación específica. Ahora, si nos seguimos hablando de que la persona aprende mediante la socialización, podemos entrar en el ámbito de los valores, donde entra todo lo normativo, es decir, lo valioso que son conceptos que se radican según cada cultura. Cada cultura tiene un conjunto de elementos por los cuales algo es valioso y otro no. Eso se establece como norma. Esas normas van a articular, por ejemplo, las sociedades a las cuales yo agradezco como ser humano que tengan el valor de la vida, protegen la vida desde su concepción. Entonces, hay normas que protegen la vida desde la concepción y por lo cual no hay leyes que apoyen, por ejemplo, el aborto. ¿Por qué? Porque el valor que adquiere esa sociedad frente a la vida es desde el punto de vista amplio, desde la concepción. Hay sociedades que no lo tienen. En no tenerlo, hay normas que no favorecen la vida desde la concepción y por ende el aborto existe y existe la pena de muerte. Así podemos hablar del progreso que nos lleva a los avances técnicos y de la creatividad que se desarrolla en la sociedad y que le da a la persona un número de posibilidades, de creaciones, de poder ir eh, elaborando nuevas opciones en el arte, en lo científico, en un conjunto de expresiones que nos hacen seres humanos. En cuanto a ser cultural, la persona también se constituye persona desde dos puntos de vista. En cuanto a sujeto, como persona que tiene un proyecto de vida, tiene una historia personal, que adquiere un sentido de vida y a la cual la persona se planifica para, por ejemplo, ustedes están estudiando una carrera que les lleva a tener a lo mejor ciertos sacrificios, horas de desvelo en lectura y en estudio. ¿Pero por qué? Porque hay un fin. Ese fin dice que yo voy a hacer, voy a recibirme, me voy a graduar en tal materia. Entonces, eso te constituye persona en cuanto sujeto. Ahora, también en cuanto a persona tienen un conjunto de vertientes donde entran la intimidad, la libertad, la inteligencia, la dignidad. Y todo esto es digno de respeto. ¿Por qué? Porque cada persona tiene la capacidad de ser como quiere ser, de tener una conciencia propia, de tener un conjunto de valores y de acciones que le lleva a diferenciarse de los demás. Bien, cuando trabajamos en grupo, cuando trabajamos en la virtualidad, siempre le coloco esta actividad, que ahora cada quien la va a hacer de manera personal. Piensen en un ladrón de joyas y en una urraca, estos pájaros de la familia de los cuervos que eh, frente a aquello que es brillante, que le deslumbra, lo toma y se lo lleva a su nido. Ahora bien, el ladrón de joyas ve algo brillante, lo descubre como valioso y se lo lleva. El pájaro ve algo que puede ser un collar, una perla, lo ve brillante y se lo lleva al nido porque está condicionado genéticamente para realizarlo. Estábamos hablando anteriormente de los valores y las normas. Ahora, ¿podemos valorar la acción del ladrón que se lleva esa joya y de la urraca que se lleva esa joya de la misma manera? Pensamos, sí, no, ¿por qué? No se puede valorar igual, porque el ladrón tiene conciencia, el ladrón sabe de que esa joya no le pertenece y se la está sustrayendo a una persona
bien, está delinquiendo. La urraca no, porque es animal y no tiene las posibilidades de diferenciar. Eso son actos, esos son acciones. En el ser humano también hay acciones donde podemos decir, esta acción es buena, esta acción es mala, en cuanto a la capacidad que tenga la persona de elegir o no. Y de ahí que vamos a observar en esta lámina, donde encontramos los actos del hombre y los actos humanos. Los actos del hombre son todos aquellos que no tienen significado moral porque no lo podemos elegir. Es decir, estas acciones no podemos elegir dejar de hacer o hacer. Bien, es decir, no voy a hacer esta acción. ¿Cuáles son? Son acciones que pueden ser voluntarias o involuntarias, pueden ser racionales o irracionales, pueden ser conscientes o inconscientes. Por ejemplo, los sueños. Nadie puede decir voy a dejar de soñar. Es una acción inconsciente. Nadie puede decir voy a dejar de tener estos fenómenos fisiológicos en mi cuerpo. Como le decía anteriormente, voy a dejar de sentir hambre. No podemos dejar de sentir hambre. Voy a dejar de sentir sueño. ¿Cuántas veces hemos estado frente a una situación donde tenemos sueño, no queremos dormirnos, pero nuestro cuerpo cierra los ojos? Ok, que espero que no sea en este momento cuando están viendo este video. Esas son acciones que el cuerpo tiene, es fisiológico y no puede tener valoración moral porque nosotros no podemos dejar de hacer. Nadie puede decir, voy a dejar de que mi corazón deje de latir. No, o de respirar, porque la acción no la controlamos. Cambio, por otra parte, los actos humanos sí podemos elegir realizarlos o no, y son moralmente y pueden ser moralmente juzgados. ¿Por qué? Porque la persona tiene voluntad para su ejecución y la persona actúa libremente y sin coacción alguna. Por ejemplo, el ejemplo del matrimonio como contrato social. Cuando la persona va frente al juez, la pareja, una pregunta que se le hace y que pertenece al derecho internacional es, ¿viene libre sin coacción alguna? Y la persona dice, sí. ¿Qué significa eso? Que la persona tomó esa decisión y nadie le presionó para hacerla. Eso es coacción. Cuando se presiona para hacer una acción. Si la persona es presionada para hacerlo, el matrimonio jurídicamente es nulo. ¿Por qué? Porque no tuvo la libertad de elección. Como cuando una persona firma un contrato de venta de una propiedad o de compra de algo. Si la persona está presionada para hacerlo, ese acto, si se comprueba de que hubo presión, hubo coacción, se convierte en nulo. Entonces, los actos morales, que son actos humanos, son libres, conscientes, responsables, con repercusión social, reconocidos y aceptados por el individuo. Es un acto sobre el que tenemos que pronunciarnos señalando si es bueno o es malo, si es correcto, incorrecto, si es honesto o deshonesto, y todo ello se hace a partir de el criterio moral que ha adquirido en nuestro aprendizaje social. Explico. Si en la fotografía que les presento aparece una maestra enseñándole a un niño, ese acto moral es bueno, según nuestra cultura y nuestro aprendizaje social. ¿Por qué? Porque para nosotros eso, como enseñanza, es un acto que lleva al niño a ser una mejor persona, a adquirir conocimiento. Pero si tuviéramos una cultura, por ejemplo, oriental, donde la mujer tiene que llevar burka y estar tapada y no se le puede ver todo el rostro y no se le puede ver el pelo y tiene que tener gran parte de su cuerpo tapado y solamente la puede ver su esposo, nosotros al ver la foto, perteneciendo a esa cultura, diríamos, ¿qué está haciendo esa mujer en esa posición, exponiéndose así? Entonces veríamos, más allá del acto del niño que está aprendiendo y que es bueno según nuestra cultura, en esa visión oriental estaríamos juzgando moralmente a esa maestra. ¿Por qué? Porque no lleva la indumentaria o el atuendo correspondiente.
moral es libre, es consciente y responsable y tiene una repercusión social. Todo aquello que hacemos, o malo, afecta a las demás personas. Así sean actos que vayan solamente contra nuestro cuerpo. Siempre hay alguien que es afectado. Aquí les dejo los elementos del acto moral, que posteriormente ustedes van a leer en las asignaciones que le coloco, y se los presento como resumiéndolos en 4. Como los actos morales son voluntarios, tiene que haber un motivo, es decir, el por qué se está haciendo la acción. Tiene que haber un fin, ¿para qué se está haciendo esa acción? El medio, que es cómo se hace, y la consecuencia, que es el resultado efectivo. Si hablamos de motivo en cuanto el hecho del estudio, ¿por qué estoy estudiando esta carrera? Porque me gusta, porque se me hace fácil los números, se me hace fácil las leyes, depende de la carrera que estén estudiando ustedes. ¿Para qué estoy estudiándolo? ¿Qué tiende el fin? Para ejercer, para ser un abogado de tal magnitud, para defender a las personas desvalidas, para poder llevar, si soy contador, los números y las cuentas, como es debido, tal, los medios. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del estudio continuo, a través de la lectura ampliada, a través de mis investigaciones. Y las consecuencias, el resultado efectivo de este acto moral que es el estudio es ¿qué voy a obtener? Si yo tuve un desempeño y aprendí y me esmeré y investigué y tengo el fin en mente, el resultado va a ser un buen profesional. De ahí que los motivos son importantes porque la inconsistencia de los motivos no anula totalmente el carácter moral de un acto humano. Y regreso a la página anterior. Si la persona no sabe por qué hizo las cosas, pero lo hizo, no quiere decir que ese acto moral no es juzgado. Si una persona comete un delito, pero no sabía que eso era un delito, no quiere decir que no se le va a decir que lo que hizo no es malo. ¿Por qué? Porque igual cometió el delito. Me explico. Si una persona no sabe de leyes de tránsito, toma un carro y se pasa una luz roja y choca y le llega a otro carro y la otra persona que va en el otro carro también sufre heridas. No se puede decir, no es que él viene de estar todo el tiempo encerrado en su casa, no sabía que la luz roja era un alto y tomó el carro e hizo esto y no se sabe cómo podemos juzgarlo. No, el hecho de que el acto moral es no tomar el carro porque no estaba preparado, porque no sabía las leyes de tránsito y porque le hizo daño a otra persona. Entonces, la inconsistencia de los motivos no anula totalmente el carácter moral del acto humano. Los tipos de acto humano, ustedes después tendrán esto en la plataforma, son conscientes e inconscientes. Conscientes, pensamos antes de actuar, lo vamos a hacer. Inconscientes, lo hacemos pero no sabemos por qué lo estamos haciendo. Dice que hay personas que reaccionan frente a ciertas personas en específico de manera rabiosa o con un comportamiento de ira y no saben por qué lo hacen. Entonces, cuando la persona hace una introspección o hace terapia o conversa, puede descubrir que con esa persona actúa de esa manera porque le recuerda a una persona que le hizo daño, porque no le gusta el tipo de carácter que tiene, porque hubo una persona específica que tenía ese carácter y le hizo daño o tuvo algún acontecimiento malo en su pasado. Entonces la persona actúa en consecuencia a ese recuerdo, a esos acontecimientos, pero no sabe que lo está haciendo. Pero igualmente está haciendo mal porque está tratando mal a la persona sin que la persona tenga o haga nada para obtener ese resultado. Aquí le dejo los fines, las consecuencias y quiero aclarar un punto que va a estar en la asignación, que es la conciencia moral.
La conciencia moral también es llamada conciencia de libertad, que es esa unión que tiene la persona entre lo que conoce y lo que piensa. La conciencia es una forma de ver el entorno y de percepción, pero cuando hablamos de conciencia moral, de lo que estoy viendo, de lo que percibo, yo reconozco lo que es bueno y lo que es malo, lo que debo hacer y lo que no debo hacer, lo que merece la pena hacerlo y lo que hay que evitar. Ahora bien, hay diferentes hipótesis que hablan del porqué de la conciencia moral, por qué funciona así. La primera hipótesis, que son planteamientos que se hacen porque todavía no es algo que está teorizado del todo, es el intelectualismo moral. El intelectualismo moral dice que a través de los conocimientos las personas adquieren un tipo de conciencia. Si ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es su hipótesis preferida y hacia dónde ustedes tienden más? Yo tiendo más a esta, que tiene que ver más con lo socrático y con lo aristotélico. ¿Por qué? Porque el intelectualismo moral te va a decir, la persona aprende y en cuanto aprende actúa. Aprende que esto es bueno y en cuanto aprende que esto es bueno, lo hace y le sale de corazón, le sale de pensamiento. Y su acción y su voluntad va consecuentemente hecha para esa acción que considera buena. La otra hipótesis es el emotivismo, de que hace lo que es bueno porque le genera un sentimiento de bondad, porque le hace sentir bien. La siguiente tiene que ver con la intuición. Es una hipótesis que te dice que la persona actúa según lo que es bueno porque considera que su cuerpo le da reflejos de que eso es así. Es decir, tiene una intuición que dice debería ser esto. Y la última, que es la prescriptiva, que es hacia donde muchas personas tienden y quieren que el mundo sea así, es hacia el hecho de la norma, lo normativo, lo legal. Es decir, las personas hacen lo que tienen que hacer porque la norma se lo exige. Otro punto de ver la conciencia es de su origen. Se habla de conciencia moral en cuanto sobrenatural, en cuanto innato y en cuanto adquirido. El punto sobrenatural nosotros no tenemos que discutirlo porque desde nuestra creencia cristiana consideramos que Dios inspira en nosotros la conciencia y nos llama a ser buenos. Desde el punto de vista filosófico, se puede hablar de que la conciencia es innata en cuanto de que la persona nace con la conciencia. Innata viene del verbo innatus, palabra innatus en latín que significa con el nacimiento. Es decir, la persona nace con eso. Y el otro origen que se debate es que la conciencia se adquiere a medida que la persona va creciendo. Y ahí vamos a obtener 5 tipos de conciencia moral. Hay más tipos, pero yo lo resumo en 5 para ustedes. La conciencia recta. Toma lo bueno como bueno y lo malo como malo. Hace una diferencia tajante, no hay medias tintas. Robar es malo. Punto. Conciencia errónea. Invierte la valoración. Robar es malo, pero como soy político y todos los políticos roban, entonces, bueno, porque si yo estoy en este puesto, tengo que robar. Conciencia errónea. Conciencia escrupulosa. Juzga que todo, casi todo es malo. De aquí podemos encuadrar a estas personas donde no hacen casi nada porque todo es malo. Conciencia laxa es lo contrario a la escrupulosa, juzga todo como bueno. Esto es un tipo de conciencia que está muy en boga hoy en día, donde las personas de este relativismo que vivimos dicen, todo el mundo lo hace, es bueno porque es la sociedad actual, etcétera, etcétera.
Y por vivir en esta sociedad donde hay una conciencia laxa, nos encontramos con conciencia dudosa, donde hay personas que quieren hacer el bien, pero no saben, porque no distinguen con claridad entre lo bueno y lo malo.